El último café de la mañana, el último café de la semana, Mercedes, para estar charlando, como siempre hacemos, con invitados aquí, con distintos temas. Y en este caso, para estar observando, desde el inicio de la pandemia, hace ya 5 meses, hemos transitado por distintas etapas. Desde la cuarentena, distintas fases, el aislamiento en estos momentos. Y siempre se ha tenido una mirada, una lectura sobre las distintas mediciones que se han hecho sobre las acciones de gobierno y sobre los políticos. En estos momentos parece, de acuerdo a los números, es el peor momento, no solo de la pandemia en nuestro país, sino también en cuanto a la valoración de Alberto Fernández. Claro, desde abril, que es más o menos cuando comenzó, fíjate, la cuarentena, unos días antes, hasta el momento cayó un 27% la confianza en el presidente Alberto Fernández. Y la mayoría de los argumentos están relacionados justamente a las medidas tomadas en esta cuarentena. Para conversar sobre este tema vamos a charlar con Juan Pablo Esquinelo, que es analista político. Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Juan Pablo. Y bienvenido ¿Cómo también. está? Bien. Y bienvenido a Esteban Regueira, que es consultor político. Esteban, buenos días también. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bueno, es un placer tenerlos ambos allí. Gracias. Cuarentena, aislamiento, lo cierto es que estamos atravesando 5 días ya, 5 meses de la pandemia, se hacen muy largos, sobre todo para aquellos que están muy ajustados desde lo económico. Y esta variación con respecto a las medidas, la confianza, la observación, a la medición que se realicen, va variando. Juan Pablo, toda esta situación que se está dando, esta situación de llegar ya a 5 meses, ¿comienza a socavar esa imagen que se tenía con respecto a las medidas, con respecto al aislamiento y, por qué no, sobre Alberto Fernández? Sí, como decís vos, bueno, luego de 5 meses en el cual, según el presidente, la cuarentena ya terminó, pero 5 meses de pandemia que han complicado bastante la salud y la economía de los argentinos principalmente. Alberto Fernández empezó con una imagen positiva alta, cercana al 53% cuando inicia la pandemia, y a medida que transcurren los 2 primeros meses, tiende al alza, a subir a 83 puntos aproximadamente, es lo que nosotros habíamos medido en la consultora nuestra en clivajes. Y bueno, y vemos que esta baja hace 2 o 3 meses se viene realizando, como decís vos, cercana entre 20 y 25 puntos, pero que Alberto Fernández todavía mantiene una imagen bastante importante, mucho mayor a la cual empezó el gobierno, y eso también es para destacarlo, si bien en los últimos 3 meses la baja ha sido notoria. Desde que empezó la cuarentena, Alberto Fernández ha logrado ir en aumento, y bueno, esta disminución tiene que ver mucho con las medidas que ha tomado y con las medidas que ha tomado también, ¿no? Las acciones u omisiones que realiza el Estado tienen que ver con esto, con el fallido de la reforma laboral, perdón, de la reforma de Vicentín, con el fallido que se dio también en lo que es la reforma judicial, que parece que los votos están ahí muy cercanos. Entonces se empieza a complicar cada vez más el gobierno, que no puede dar una medida en sintonía a lo que está reclamando la sociedad, especialmente una medida económica, ¿no? Que transfiera recursos de los sectores que más han ganado a aquellos que más han sido perjudicados con esta pandemia. Además, Esteban, esto se fue alargando tanto, esta cuarentena se hizo tan extensa y todavía lo que falta, que claro, ya se nota un hartazgo en la gente, ¿no? Y eso también hace que la gente empiece como a protestar por las medidas que el gobierno sigue tomando. Sí, un poco como vos decís, si bien como dijo Alberto Fernández, yo coincido en que ya no estamos en una fase de cuarentena. Creo que aquellos que vivimos en centros urbanos importantes, tanto en Buenos Aires como en las regiones importantes del interior, vemos que en la calle el movimiento es otro. De hecho, la apertura comercial, ya la actividad económica ya está demostrando eso. Pero también, a mi entender, me parece que esa disminución en la imagen, en el apoyo a las medidas del gobierno, tiene que ver con que a medida que se fue avanzando en el ciclo de la pandemia, donde el gobierno ya dejó de estar solamente puesto el ojo en lo sanitario y empezó a tomar otro tipo de decisiones, obviamente son decisiones que van a despertar resquemores en distintos sectores de la política. Hoy estamos hablando de la reforma judicial, que es un proyecto que fue parte de su campaña, ¿sí? Porque durante su campaña Alberto Fernández manifestó la necesidad de reformar la justicia, y hoy claramente fue de alguna manera la bandera de batalla del sector más duro de la oposición,
generando por ahí una oposición que por lo general le funciona bien el no informar, ¿sí? El jugar a ensuciar la cancha sin informar, y lo que le termina funcionando y generando estas manifestaciones que vimos el pasado lunes en los sectores más importantes del país. Ahora, claramente que eso se va a repercutir en la imagen, porque un gobierno que actúa, que claramente se dio cuenta que tiene que pasar a tomar decisiones, va a repercutir en esa imagen. Igual, déjame terminar con esto. Si uno se pone a mirar el ciclo, yo prestando atención al informe de la Universidad de Itela, que es un poco el que viene a prestar esta atención, Alberto Fernández todavía continúa en un promedio general más alto incluso que el del primer gobierno de Néstor Kirchner. Ajá. Claro, porque se venía, lo dijo Juan Pablo allí, Esteban, en el inicio, de una imagen altísima, de una imagen que es, a ver, imposible de sostener, si se quiere, y mucho más cuando uno comienza a tomar medidas, ¿no? Con ese 86, 85 o más del 80%, para no poner un número exacto y de acuerdo a las distintas mediciones, es una situación imposible de sostener en el tiempo. No, por supuesto, tenía que ver con que, bueno, nosotros en esta zona del hemisferio, en esta zona del océano, lo vimos con el diario El Lunes, los efectos de la pandemia. Claro. Entonces, las medidas rápidas del gobierno fueron fuertemente apoyadas, pero claramente una imagen de un presidente en ejercicio del 80% no se da en ninguna parte del mundo. Claro. Digo, no, era un caso paradigmático y obviamente con el correr del tiempo esos niveles de apoyo se van acomodando a situaciones más normales. Ahora se derrumbó muy rápido. Todo sigue siendo alto. ¿Cómo? Que se derrumbó rápido, digo, un 25% de imagen en apenas un mes es como para atenderlo. Y porque básicamente la parte fuerte de ese apoyo estaba en las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentena, y cuando empezó eso a repercutir en el cansancio social, claramente se transformó en pérdida de apoyo. Claro, recordemos la dicotomía salud, economía, al comienzo, que tanto se discutió. Él siempre muy estricto y muy constante con las medidas que quería tomar, priorizando la salud, pero hubo mucha gente, claro, que económicamente lo pasó y lo sigue pasando tan mal que mucha de esa gente empezó creo que a pensar distinto con respecto al presidente. La misma universidad dice que la imagen que tiene el presidente Alberto Fernández ahora sigue siendo más alta que la última medición del expresidente Mauricio Macri. Sí, correcto. Bueno, las mediciones de Mauricio Macri están en un nivel muy bajo, cercano a un 25% de imagen positiva, pero con un 50% de imagen negativa. Algo que está muy complicado si es que Mauricio Macri pretende ser el líder de la oposición. Seguramente va a ser el líder de un grupo muy importante dentro de la oposición, del sector que considera el peronismo como su enemigo histórico, y ese sector seguramente será apoyado por el sector, el ala más dura de lo que es Juntos por el Cambio, pero bueno, también se incorporarán algunos sectores más moderados, sectores del radicalismo del interior, ¿no? Tradicional, que fueron los que han promovido este espacio y que lo han hecho ganar las elecciones en 2015, y no hacer una mala elección a pesar de todos los inconvenientes económicos que encontró, al menos en los últimos 2 años, Juntos por el Cambio, y llegó a tener un 40% de votos en una elección nacional. Eso marca que el clivaje peronismo-antiperonismo está más latente que nunca, y que dentro de ese parámetro se mueven estas mediciones, ¿no?, de imagen, que considera esto, que el antiperonismo todavía está vivo y que está naciendo nuevamente, se está reincorporando nuevamente para presentar una oferta electoral que pueda lograr alguna victoria en muchas provincias donde es muy fuerte, ¿no?, esta coalición de Juntos por el Cambio, para el año que viene, que se vienen elecciones de medio término. Me parece que ahí está el punto y está el objetivo para ambas coaliciones, la coalición de gobierno y la coalición opositora. Esteban, ¿le ha costado al gobierno marcar agenda política? Porque primero desde lo sanitario estaba muy cómodo con las medidas, digo cómodo en el sentido de los números, de estar siendo apoyado con una oposición que estaba alineada en ese momento, bueno, algunos continúan más alineados que otros, pero con una oposición prácticamente que estaba alineado tras las decisiones, y cuando comenzó a intentar tomar alguna acción política, el caso de Vicentín, el caso de reforma judicial, el caso de algunos anuncios, ahí le ha costado. Sí, claramente es un gobierno que todavía le ha costado marcar agenda. Creo que de alguna manera el proyecto de reforma judicial es una prueba de fuego, más allá del resultado, digo, más allá de se vote o no. Creo que a nivel de fortaleza en la toma de decisiones por parte del gobierno, o sea, a nivel de fortaleza política, es una prueba de fuego el ir a fondo, el tratar de sacarla, el
negociar con sectores de la oposición. Digo, previo a esto, ante los primeros signos de descontento, las medidas se retrotrayeron, se frenaron, ¿sí? Pasó con el impuesto a la riqueza, que si nos ponemos a ver, nosotros cuando lo evaluamos, vimos que más del 70% de la población está de acuerdo con extraer una porción de manera extraordinaria a los sectores que concentran mayor riqueza. Y se frenó, y no pasó más nada, quedó en el freezer. Con Vicentín pasó algo muy similar, digo, más allá de uno estar de acuerdo o no con expropiar, digo, por ahí estuvo mal llevado, mal comunicado, pero digo, el gobierno ante un fuerte rechazo de ciertos sectores fue para atrás. Por eso digo, me parece que en cuanto a la toma de decisiones, el proyecto de reforma judicial es crucial para el gobierno de Alberto Fernández. Juan, este estudio de la Universidad de Itela se hace en base a edades, a franjas etarias. ¿Cómo se mide? Como para saber también esa imagen del presidente, si tiene algún condicionante, por ejemplo, por la edad o por o alguna otra característica. Sí, bueno, lo vemos nosotros también en los estudios que realizamos nosotros son muy similares, ¿no? Claro. A este que ha realizado la Universidad de Itela. Nosotros también tenemos una división, ¿no? En franja etaria, la franja etaria mayor a 60 años o 50 años, apoya poco más las medidas de lo que es Juntos por el Cambio, lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y medidas que la oposición no toma partido por aquello que la oposición dice. En cambio, aquellos sectores más jóvenes, sin duda se relacionan mucho más con lo que es el Frente de Todos y lo que es el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? En esas áreas vemos que hay un mayor apoyo. Lo que sí vemos que hay apoyos diversos según la zona geográfica en donde habitan, que tiene que ver mucho con esto que después se da en el análisis electoral. Cuando ves la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, sin dudas donde el Frente de Todos concentra un mayor apoyo, no tanto en la Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba. El apoyo del Frente de Todos también se traslada a lo que es el no al NEA y la Patagonia Argentina, pero en la zona centro, Juntos por el Cambio es muy fuerte, la oposición es muy fuerte, y bueno, estos estudios tienen que ver con eso, ¿no? Se hacen en distintas zonas, con una proporción determinada, con una proporción en base a lo que es la educación, en base a lo que es también los ingresos, ¿no? Los ingresos que tienen las personas, en base también al rango etario, que eso te marca muchas veces distintos apoyos o distintas controversias a las medidas implementadas por el gobierno o a aquellos discursos que realiza la oposición. Esteban, ¿tiene mucho que ver el desarrollo del virus? Hablábamos de las acciones políticas. Veíamos, CB Consultora, Cristian Boutier, también lo hemos tenido aquí en Telediario Federal, que hace un seguimiento de las gobernaciones, de los gobiernos provinciales. Y veíamos que cuando lograban sostener el virus, crecía la imagen, cuando el virus se metía en la provincia, por ahí disminuía. Digamos, esta movilidad del virus también es directamente proporcional con la medición que se hace con los políticos en este caso. Sí, en cierto sentido, por supuesto que sí, porque la pandemia, el avance del virus nos toca a todos y de alguna manera repercute en las acciones que va a tomar cada gobierno, incluso cada municipio, ¿no? Esto que hablaba y que decía Juan Pablo en un primer momento, esta idea de acciones o omisiones por parte del Estado, tanto Estado nacional, provincial o municipal, va a tener y va a guardar mucha relación, porque un municipio que por ahí lo ataca temprano va a tener un apoyo, un municipio que lo ataca o lo deja transcurrir de otra manera va a tener otro tipo de niveles de apoyo. Y por supuesto, no es lo mismo la situación, por poner ejemplo, de la provincia de Jujuy un mes atrás, cuando anunciaba un pasaje a una fase 5, a hoy que lamentablemente tiene un problema de casi saturación de su sistema de salud. Claro. Es tan móvil todo, ¿no es cierto, Mercedes, que se mide día a día, permanentemente? Sí, la situación, por supuesto. La situación del presidente Alberto Fernández es como atípica, ¿no? A un presidente. Pasaron tantas cosas en poco tiempo que es todo como muy cambiante todo el tiempo. Las medidas que está tomando, que fue sorprendido por esta pandemia, que nunca se la hubiera imaginado en su vida, que se sumó a la crisis económica, fueron que pasaron muchas cosas y siguen pasando todavía. Fue todo tan rápido lo que fue viviendo que, claro, la imagen de él también fue variando tanto, que no creo que haya tantos presidentes en el mundo que le hayan ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no?
Por supuesto, no nos olvidemos que en el medio tuvo que arreglar un acuerdo de deuda, la deuda muy grande con... Y yo estoy casi seguro que la repercusión positiva que la tiene y la va a tener no es la misma en este contexto que en un contexto donde no estaríamos en medio de una pandemia, ¿no? Porque esto va a estar... En otro contexto está pegado a una reactivación económica casi inmediata, porque lo vimos cuando Roberto Labaña negoció la deuda externa ya por el primer gobierno de Néstor Kirchner. Digo, esos tienen impactos rápidos. Ahora, hoy está compleja la situación. Entonces, por ahí, medidas fuertes como arreglar con la deuda no va a terminar el impacto que uno esperaba. Si bien va a ser positivo, vamos a ver el desarrollo de la pandemia y cómo seguimos en las posteriores fases, por supuesto. Se sigue pensando en elecciones, falta un año, todavía parece lejísimo, pero sin embargo ya parece ser que el movimiento, la agenda electoral, uno puede observar una ofensiva mucho más grande de la oposición contra principalmente la figura de Macri o el macrismo duro, y por el otro lado la oposición ya comienza a tener una acción absolutamente distinta. Esteban, ¿todo esto es pensando en el 2021 o es una locura? No, por supuesto, el 2021 lo tenemos ya. O sea, y más sobre todo aquellos sectores como Juntos por el Cambio, que es un sector que se fue el gobierno, un gobierno que no fue bueno en líneas generales, pero se fue con un 40% de apoyo. Entonces, tiene un capital político importante que lo tiene que de alguna manera... ¿Y quién es la figura de la oposición? Discúlpame, Esteban, pero uno lo presenta, digamos, Cristina o Alberto Fernández, como la figura del oficialismo, Alberto o Cristina, para poner presidente y vicepresidente, más allá de que muchos, la gran apuntada es la vicepresidenta. Pero de la oposición, porque ahora está muy dividido. Ahí tenemos un pequeño dilema. Claro. Yo creo que el ala más dura hoy está siendo representado por el papel de Patricia Bullrich, mucho más que por Mauricio Macri, que apoyó la marcha desde sus vacaciones en Suiza, por un lado. Y por ahí el ala más blanda, si querés, más dialoguista, de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a ver ahí una contienda entre Horacio Rodríguez Larreta por ahí y María Eugenia Vidal, que son los más abiertos al diálogo. Horacio Rodríguez Larreta claramente se ha movido políticamente muy bien. Esteban, estamos hablando de una coalición. Estamos hablando de una coalición, como es Juntos por el Cambio. Nombramos a Patricia Bullrich, a Macri, a Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, porque a ver, estamos hablando de un partido en donde tenía que estar y tiene figuras. Aparece Cornejo allí, pero... Sí, pero fíjate que Morales ya tomó distancia, está tomando cierta distancia por una situación que lo apremia. Y recién ayer apareció nuevamente el nombre de Sanz, que estaba medio desaparecido, y a través de un Zoom ahí que salió, que se dio a conocer entre Patricia Bullrich y Sanz. Digo, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el radicalismo. Estamos todos expectantes a ver eso también, porque es un partido centenario en la Argentina. Bueno, Cornejo firmó la petición de retirar la reforma judicial. Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque Cornejo es otra persona. Yo lo imaginaba con una presencia política un poco más importante. Lo que pasa es que también la pandemia se acomodó todo. Digo, Cornejo se elegía como ese líder que había perdido un poco el radicalismo y la pandemia por ahí también desacomodó mucho los hilos políticos, entonces quedó ahí medio en el aire. Es verdad lo que vos decís, que él firmó esa petición. Juan, al presidente tendrá que esperar que termine la cuarentena, que pase la pandemia, no sé cuándo será, para poder empezar a elevar la imagen, si le interesa hacerlo. Yo no creo que es más pronto el tema, ¿no? Me parece que tiene que encontrar soluciones antes de que la pandemia termine. Me parece que son soluciones urgentes que la Argentina necesita. Se estaba hablando de que los primeros días de septiembre, una vez que esté firmado este acuerdo que se alcanzó hace unos pocos días, se va a presentar de forma bastante extraña lo que ha sido la comunicación en pandemia, ¿no? Las 60 medidas económicas que el gobierno propone para salir de esta crisis económica y social que ya lleva por lo menos 5 o 6 años, ¿no?, en la Argentina. Me parece que es momento de reactivar la economía, de pensar en procesos productivos que sean federales, descentralizados, porque durante la pandemia se ha descubierto que el AMBA es un gran problema, ¿no? Que es un gran problema así como está, funcionando con 1/3 de los habitantes de la Argentina, produciendo casi el 40 o 50% del PBI en 50 kilómetros cuadrados. Es un gran problema que enfrenta la Argentina y son resoluciones que Alberto Fernández va a tener que tomar,
en una economía que todavía no ha encontrado rumbo, que parece que muy pronto va a expandirse, ¿no? Va a surgir un rebrote de la economía, pero para eso hay que presentar medidas económicas claves que ayuden especialmente a aquellos sectores que han pasado muy mal, ¿no?, durante la pandemia, y a generar empleos de calidad para que la población argentina pueda estar y que Argentina logre revertir este proceso productivo desequilibrado que tiene y poder avanzar, ¿no?, en un mundo en el cual se va a necesitar de alimentos, se va a necesitar de producción local. Es un buen momento para reposicionarse. Tiene que encontrar ese rumbo. Es un buen momento para reposicionarse. Lo que parece fuera de discusión, Juan Pablo, ya es la presencia del Estado. Digo, más que nunca, la pandemia hizo observar, hizo ver la importancia de un Estado fuerte, de un Estado presente. Vos decías algo clave, es momento para repensar el país desde distintos puntos de vista. Desde lo demográfico, ¿no?, la cantidad de habitantes acumulados que hay en una región, como en la región del AMBA, teniendo tantas extensiones. Pero para eso hay que generar y hay que repensar un país distinto, diferente, utilizando todo el territorio, desde la economía, descentralizaciones también desde ministerios. Es una buena oportunidad también para estar revisando todo eso que esta pandemia nos dejó observar lo mal que estamos y centralizados, cómo estábamos funcionando. Sí, bueno, una crisis estructural, ¿no?, de la Argentina para que Alberto Fernández tenga que realizar cambios estructurales. Me parece que esta buena imagen que él tiene y pudo mantener a pesar de los 5 meses de pandemia, tener un 60% de aprobación en la gestión en medio de una crisis muy fuerte, me parece que es importante para lograr los consensos necesarios, porque para esto vos necesitas consensos de los gobernadores, de los intendentes, de las industrias, ¿no?, del sector industrial argentino, del sector productivo, se necesita de lo que es el sector agropecuario, del sector pesquero. Argentina necesita mucho diálogo, mucho consenso y poder establecer un plan, una estrategia de gobierno y una estrategia económica que nos permita salir de este pozo. Argentina ha quedado muy atrasado en lo que es Latinoamérica, en el liderazgo latinoamericano. Posiblemente con el tema de salud se pueda empezar a recuperar, ¿no?, ese espacio perdido en los últimos años. Sí, con vacunas, bueno, veremos a ver cómo se produce todo, ¿no? Pero está bueno repensarlo. Está bueno. Una oportunidad histórica y no debería desaprovecharla. Eso, está bueno esa reflexión, ¿no? Repensar el país de una manera distinta, mucho más federal. Bueno, no sé si uno piensa todo el tiempo en torno a la pandemia, ¿no? Es todo como que está circulando constantemente y esto como es un día a día que no se sabe y sigue habiendo tanta incertidumbre que no se sabe hasta cuándo se va a ir extendiendo, ¿no? Todo esto de pensar, como dice Mariano, como decías vos recién, Juan, un nuevo país, una nueva Argentina que puede ser tan distinta a lo que estábamos acostumbrados, ya lo sabemos. Sí, la oportunidad creo que está dada, creo que el acuerdo con los bonistas extranjeros es un buen paso. Positivo. Falta todavía acuerdos, faltan acuerdos con el FMI, pero bueno, Argentina tiene que generar los dólares, que es el gran problema que tiene Argentina, que es el problema externo, ¿no? Cómo generar dólares genuinos con generación de empleo, pero que no aumenten los alimentos, porque el sector agropecuario es el único que genera los dólares. Cuando el sector genera los dólares... Estás pidiendo algo difícil, ¿eh? Estás pidiendo algo difícil y ahí tenemos que estar todos también allí tirando para el mismo lado. Digo, los alimentos ya han aumentado, tienen un 3,5% según la última estimación más o menos de aumento en góndola. Así que también en ese sentido hay que tener mucha responsabilidad y apoyar todos, ¿no?, las medidas, porque si no va a ser muy difícil. Correcto. Se requiere un consenso muy grande, como decís vos, el rol del Estado tiene que estar presente, de eso no han quedado dudas durante la pandemia, en educación, en salud. Es primordial el rol del Estado, en lo que es la economía también. Si no la controla el Estado, la economía la controla el mercado, y si la controla el mercado ya sabemos en Argentina qué es lo que pasa. Esteban, los puntos de ATP y IFE, digo, 2 como para marcar, hay un montón de otras medidas más, pero digo, las más conocidas a nivel económica, las tiene que sostener, han hecho mediciones, fueron fundamentales e importantes para contener socialmente en este momento, ¿no? Bueno, yo creo, por un lado, el ATP de alguna manera va a tener que continuar hasta que no salgamos de esta situación tan paradigmática, tan particular, porque va a ser necesario la ayuda del Estado y no quiere decir que en octubre volvemos a la nueva normalidad y se acaba el ATP, sino yo creo que un tiempo más va a tener que continuar.
Y me parece, a mi entender, que el IFE vino para quedarse. Me parece que, en todo caso, hay que repensarlo desde una idea de un ingreso ciudadano, ¿sí? Como muchos países lo han experimentado y lo experimentan hoy día. Hay muchas experiencias en países europeos con un ingreso ciudadano que de alguna manera contribuye no solo a garantizar un mínimo sustento, sino que contribuye a regularizar las situaciones de empleo formal, a regularizar ciertas situaciones de acceso a la vivienda. Digo, es un todo, sí, una cuestión mucho más compleja. Es no solamente dar lo que se conoce acá en Argentina como un plan social, sino que tiene que ver con un ingreso, como una política pública que venga para quedarse. Hay que ver ahora qué hace el Estado con ese IFE, ¿no? Claramente que el valor del IFE, sí, hoy que está en torno a los 17.000 pesos y la canasta estaba en 44.000, sí, digo, no sirve. El ingreso ciudadano tiene que estar pensado en prácticamente ser equivalente a una canasta básica. Pero nombraste algo clave, ¿no? Nombraste algo clave, que es el empleo. De eso obviamente nos vamos a ocupar también, los vamos a invitar seguramente para charlar en los próximos cafés, porque el empleo preocupa no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. Juan Pablo y Esteban han sido muy amables. Muchas gracias por estar aceptando la invitación una vez. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande. Abrazo a los dos. Hasta luego.